Audiolibro de Ho'oponopono, segunda parte. Con el Ho'oponopono estamos asumiendo la responsabilidad por las memorias en común que compartimos con otras personas. El intelecto no tiene la capacidad de asimilar y valorar toda la información que se presenta en relación a cualquier problema. Por lo tanto, no sabemos lo que realmente está sucediendo en ningún momento. Cuando le decimos a la divinidad, si hay algo en mí sucediendo que está haciendo vivir a las personas de un modo determinado, yo quiero liberar esas cosas, y al soltarse esas cosas, cambiamos nuestro mundo interno. Y esto, en contrapartida, hace que el mundo entero cambie. Ser 100% responsables es un camino difícil de andar, porque el intelecto es muy insistente. Cuando un problema nos aparece, el intelecto siempre busca a alguien o alguna cosa para culpar. Nosotros seguimos buscando ahí fuera el origen de nuestros problemas. No percibimos que el origen está siempre dentro de nosotros. Morna Simeona enseñaba que nosotros estamos aquí solamente para traer paz a nuestra propia vida. Y si traemos paz a nuestra propia vida, todo a nuestro alrededor encuentra su propio lugar, su propio ritmo y paz. Y eso es todo lo que es el Ho'oponopono. El Dr. Len dice que el Ho'oponopono nos enseña a no ser intrusivos en la vida del otro y dar consejos. Pero cuando experimentamos a las otras personas como problemas, debemos preguntarnos, ¿qué está sucediendo en mí que estoy experimentando esto? El Dr. Len hace hincapié cuando dice que la mente nunca entiende las cosas como ellas son. Lo que ella recibe es una réplica. La mente tiene un modelo de cómo funcionan las cosas, pero eso no es lo que realmente está sucediendo, porque si la mente realmente supiese lo que está sucediendo, no vivenciaría problemas. Las decisiones son tomadas para nosotros antes de que nosotros decidamos tenerlas. Esto es así porque existen millones de memorias inconscientes en nuestras mentes subconscientes, y son las memorias las que toman las decisiones por nosotros. Y como no estamos conscientes de estas memorias, necesitamos hablar con la divinidad que está consciente de ellas, y solo la divinidad puede cancelarlas. Entonces, momento a momento, practicando el proceso Ho'oponopono, estamos cancelando las memorias en nuestra mente subconsciente al decirle a la divinidad, no sé por qué estoy viviendo esto, pero si tengo un problema en común con estas otras personas, me gustaría repararlo. El Ho'oponopono es entregarse y confiar, porque los resultados son trabajos del intelecto. Las expectativas son solamente memorias, repitiéndose, y nada en la vida sucede accidentalmente. Es la divinidad la que está orquestando los eventos, y nuestro trabajo es estar en paz. Si insistimos en determinar metas, necesitaremos estar siempre limpiando para aceptarnos, soltar y permitir que nuestra vida siga en el camino correcto que tenemos preparado para seguir. Si somos inflexibles y tenemos nuestra mente solamente en una meta, perderemos las muchas oportunidades, inspiraciones que provienen de la divinidad. Es imperativo comprender que la persona que practica Ho'oponopono no está curando, y sí que el Ho'oponopono es el proceso de permitir que la divinidad, que creó todo y sabe de todo,
cancele las memorias que vivimos como problemas. Lo que estamos haciendo con el limpiar del Ho'oponopono es que todo a nuestro alrededor vuelva a su orden natural. Si estamos preparados para ser 100% responsables, en primer lugar, y llegamos al 100% de paz con nosotros mismos, todo se alinea perfectamente consigo mismo y con Dios. Somos todos seres divinos, pero la mente solo puede servir a un maestro a la vez. Puede servir a las memorias, repitiendo problemas, o puede servir a la divinidad, que son las inspiraciones. El intelecto tiene que elegir. Puede funcionar al mando de los problemas o puede funcionar al mando de la inspiración. Debemos estar atentos en tener expectativas en nuestra vida. El limpiar no tiene nada que ver con las expectativas. No estamos limpiando para salvar la vida de nadie. El por qué estamos limpiando es para que suceda pacíficamente lo que es perfecto y correcto en nuestra vida. La limpieza se hace para conseguir las circunstancias perfectas y correctas para nosotros, pero no sabemos cuáles son. Solo Dios sabe. La limpieza del Ho'oponopono es profunda porque estamos trabajando directamente con lo divino y lo divino es perfecto. Nosotros no podemos decir a la divinidad qué resultados queremos obtener con nuestra limpieza. Nuestra única responsabilidad es decir, lo siento mucho y perdóname. La responsabilidad de la divinidad es la de hacer lo que tiene que ser. El proceso Ho'oponopono solo necesita de una persona. La paz comienza conmigo y con nadie más. Todos quieren estar en sintonía consigo mismo y solamente cuando lo consiguen pueden cumplir su destino. Necesitamos entender con claridad que la mente es perfecta. Lo que no es perfecto son los datos y memorias que nuestra mente contiene. Y con el Ho'oponopono es eso lo que estamos trabajando. Estamos cancelando memorias en común. Cuando el Dr. Len habla para las personas, él solo busca la memoria en común que ellas comparten. Él puede no estar consciente de ella, pero él solo necesita una persona que esté preparada para ser 100% responsable, para apagar la memoria compartida por todos allí. El Ho'oponopono es solamente el hecho de mirarse para limpiar la basura que nos causa los problemas que tenemos en común con las otras personas. La definición del Ho'oponopono es corregir un error, y el error es corregido al decir: te amo, lo siento mucho, perdóname, gracias. A la divinidad, para permitir que ésta vacíe y cancele los datos, las memorias en la mente subconsciente que experimentamos como problemas. Al hacer Ho'oponopono, estoy pidiendo a la divinidad que cancele programas, memorias en mí, para que ellos sean cancelados también en las otras personas. Solo necesito mirar lo que está sucediendo en mí, lo que tengo en común con los otros. Si no estuviésemos haciendo nuestra limpieza todo el tiempo, alguien infeliz está supeditado a aparecer en nuestra existencia y eso puede aprisionarnos en su pesar. Si alguien aparece con rabia, en mi experiencia, yo asumo el 100% de responsabilidad preguntándome: ¿qué hay en mí que necesito liberar que está haciendo aparecer esta experiencia? Yo observo en mí qué problema, memorias, está causando la situación que pueda ofrecer para que lo cancele la divinidad. Yo quiero estar siempre limpiando porque quiero prevenir que cualquier problema retorne.
si es correcto que ellos sean prevenidos. Además, a veces los problemas aparecen. ¿Por qué? Eso es algo que solo la divinidad sabe, pero el proceso Ho'oponopono es sobre prevención. Cuando existe una memoria repitiéndose y estamos pesarosos, hacemos cosas que normalmente no haríamos. Pero si nos disponemos a trabajar en aquella memoria, podemos cancelarla. El Dr. Len destaca que la profunda palabra hawaiana aloha significa estar en la presencia. Alo, de lo divino, ha. Él dice que cuando decimos aloha a alguien, estamos reconociendo que aquella persona es el divino personificado. El Dr. Len quiere vivir el estilo de vida Ho'oponopono. Por eso él limpia continuamente, reconociendo que todo en su vida es la divinidad personificada. El Dr. Len confiesa que el Ho'oponopono es difícil de practicar. No pasa un día que él no se aborrezca, esté irritado preguntándose cómo o pensando, bueno, al menos él está consciente. Y cuando se percata del tropiezo, él vuelve a la limpieza. Él dice que no pasa un día en el que no dé un tropiezo. Es bueno recordar siempre que cuando reaccionamos a lo que alguien hace o lo criticamos, es porque existe lo mismo dentro de nosotros. Son las memorias, energía que compartimos con aquella persona. Esta es una muy buena oportunidad para limpiarse. La única manera en que yo puedo estar en paz es haciendo el Ho'oponopono por mí, porque yo quiero estar en paz y porque yo sé que en cuanto estoy en paz conmigo mismo, me doy cuenta que todos a mi alrededor también están en paz. Cuando noto cualquier cosa que puedo percibir como un problema, me pregunto, ¿qué hay en mí que necesito liberar? Las personas solo aparecen en nuestras vidas para mostrarnos si estamos dentro o fuera del camino con nuestra propia vida. La mayor parte del tiempo no sabemos si estamos o no. Por eso necesitamos limpiar constantemente. Intentar ayudar a las personas hablándoles no ayuda. Con el Ho'oponopono yo traigo paz para mí mismo y así todos a mi alrededor pueden tener paz para sí mismos. Limpiar significa pedir a la divinidad que tome nuestros recuerdos, las memorias repitiéndose en el subconsciente, y las transmute en pura luz, neutralizando sus efectos, que son los problemas en la vida, haciendo que la inspiración venga a guiarnos, ocupando el espacio vaciado por las memorias en nuestra mente subconsciente. Solo la divinidad puede bajar hasta la mente subconsciente, tomar las memorias problemáticas, neutralizarlas y entonces dejar la mente limpia. Y ahora, como no hay más memorias o problemas, la mente vuelve a estar en paz. Una vez que la mente entra en este estado de vacío y paz, la divinidad trae la inspiración. Entrando la inspiración, la cancelación, transmutación de las memorias ocurre. Eso solo lo puede hacer Dios. El Dr. Len enseña varios métodos para limpiarse, pero los más básicos, a los cuales tenemos acceso, son los siguientes: las frases, la respiración Ha, el agua azul solar, fresas y arándanos, el póster Ho'oponopono, el lápiz con goma de borrar, la pirámide de Orgonito, el vaso de agua y muchas otras frases gatillos que surgieron luego, además de la tarjeta Seaport. Todo ello lo veremos en el próximo audio.